Jueves 8 de agosto del 2024. Buenos días, hermanos y hermanas, les envío un saludo de paz y bien. Soy el Padre José Luis Peralta. El día de hoy estamos celebrando la fiesta de Santo Domingo Presbítero o Santo Domingo de Guzmán. Él fue el fundador de los dominicos, de los predicadores de la iglesia. Es un santo que hoy en día puede inspirarnos muchas cosas. Y creo que lo puede hacer desde los ejemplos más simples de la vida que a veces nosotros no tomamos en cuenta. Meditemos pues nuestro evangelio del día de hoy, que está tomado de Lucas capítulo 9 versículos 57 al 62. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo, mientras iba de camino Jesús y sus discípulos, alguien le dijo: «Te seguiré a donde quiera que vayas». Jesús le respondió: «Las zorras tienen madrigueras y los pájaros nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene en dónde reclinar la cabeza». A otro Jesús le dijo: «Sígueme». Pero él le respondió: «Señor, déjame ir primero a enterrar a mi Padre». Jesús replicó: «Deja que los muertos entierren a sus muertos. Tú ve y anuncia el reino de Dios». Otro le dijo: «Te seguiré, Señor, pero déjame primero despedirme de mi familia». Jesús le contestó: «El que empuña el arado y mira hacia atrás no sirve para el reino de Dios». Evangelio del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos y hermanas, estamos celebrando la fiesta de Santo Domingo. Quizá no es tan conocido como San Francisco de Asís, que son contemporáneos. Santo Domingo creo que no tiene esa gran popularidad de San Francisco, que mueve a personas, peregrinaciones, novenas, fiestas, pero es un santo que dio y hizo mucho por la iglesia y que hasta el día de hoy sigue dándonos por medio de su orden que él fundó, los dominicos, que son los predicadores de la iglesia. Santo Domingo fue un sacerdote español nacido a finales del siglo XII. Se caracterizaba por ser un hombre profundamente sensible. Sus ojos, sus oídos, sus manos, su voz, su mismo corazón y todos los demás sentidos estaban completamente sintonizados con los hombres y mujeres de su tiempo, especialmente con el dolor y el sufrimiento de los más débiles. Todos tenemos estos sentidos. Podemos escuchar, podemos tocar, podemos hablar, podemos oír, podemos oler, podemos probar muchas comidas. Hay gente que en verdad no puede, hay gente que no puede ver, hay gente que no puede hablar, hay gente que no puede escuchar, hay gente que no tiene el gusto, hay gente que se ha olvidado o no puede tocar a otros. Y hoy, más que hablar de la vida de Santo Domingo, ya tendremos más oportunidad. Quiero hablarles de lo que él nos enseña al usar estos 5 sentidos, que creo que es muy valioso hoy en día en nuestra vida. Pues vamos a empezar con el sentido de la vista. Hay una gran diferencia entre ver y mirar. Según los diccionarios, el ver es percibir algo con el sentido de la vista, mientras que mirar es fijar la vista en lo que nos llama la atención. Por lo tanto, el ver alude a una acción meramente física, mientras que el mirar va a algo más profundo. Miras de una forma más consciente y también deliberada. Pues bueno, Santo Domingo tuvo la agudeza del sentido de la vista porque percibió, miró detenidamente lo que había detrás de la realidad que observaba. ¿Qué quiero decir con esto? Él miraba la injusticia, miraba las atrocidades de la guerra, el dolor de los que perdían todo, de los que perdían a sus seres queridos, de los que estaban enfermos. Veía los estragos que estaba generando la herejía, el alejarse de Dios, la falta de formación del clero y una predicación doctrinal profunda que se alimentara verdaderamente al pueblo de Dios, que no se le descuidara al pueblo de Dios. Santo Domingo tuvo una mirada aguda porque no se quedó inmóvil ante esa realidad, sino que dio una respuesta efectiva y compasiva a los problemas de su entorno. No los ignoraba
A los pobres los socorrió con ayuda, vendiendo incluso sus libros, sus pertenencias. A los herejes los condujo pues al camino de la verdad a través de la predicación. A los incrédulos los convirtió con su palabra, con su coherencia de su vida, porque lo que predicaba, él lo practicaba. Por eso esa forma de mirar de Santo Domingo inspiró a tantos hombres y mujeres que también alcanzaron la santidad. El día de hoy no solamente nos invita a ver sin poner atención, nos invita a mirar especialmente el rostro de esa esposa, de sus hijos, de sus amigos, de sus hermanos que quizás les estamos haciendo daño o que estamos ignorando. Por eso hay que aprender a mirar con mucha atención. Pero ahora veamos el sentido del oído. Al igual que con el sentido de la vista, también el del oído corre el riesgo de quedarse en la superficialidad. Y no es lo mismo oír que escuchar, ¿verdad? Oír es una acción superficial, es una acción pues mecánica de dejar que solamente entren los sonidos a nosotros y a veces una persona puede estar dejándote el corazón ahí y a lo mejor nada más estás escuchando sonidos y no estás poniendo atención a lo que dice. Por eso escuchar en cambio es poner atención a lo que oímos, es dejarnos interpelar por lo que captan nuestros oídos. ¿Qué quiero decir con esto? Dejarnos cautivar por el sonido de los pájaros, la seriedad de los que platican con nosotros. Hoy en día estamos más enfocados en el celular o en otras cosas y dejamos de oír a los que están a nuestro lado. Santo Domingo no solo oyó las voces de quienes en ese entonces hablaron y lanzaban gritos de angustia, él supo escuchar porque en todo fue un hombre contemplativo. El que es contemplativo sabe escuchar la voz de Dios y la voz del hombre y de la mujer. Él aprendió a escuchar la palabra de Dios y especialmente aquel que sufre. Y por eso Santo Domingo de Guzmán, como buen contemplativo que era, sintonizó la voz de Dios en la voz del pueblo. Esto es, escuchó la voz de Dios que clamaba desde el pobre, el humilde, el desorientado, el abandonado. Y es que muchas veces a Dios solamente lo queremos ver como el superpoderoso, como el que hace milagros, como el que solamente estamos para pedirle. Dios se hace presente también en aquellos que sufren, aquellos que ignoramos, aquellos que no escuchamos. Y por lo tanto, cuando dejamos de escuchar a esas personas, de verlas, dejamos de ver a Dios, dejamos de escuchar a Dios. Y también Dios nos habla de muchas formas, desde un árbol, desde ver una flor, escuchar el sonido de un insecto o el escuchar a un pájaro, hasta cuando nos habla papá, mamá, el esposo, la esposa, es usar ese sentido de una forma adecuada. Pero ahora pasemos a lo que es el sentido del tacto. De las acciones simbólicas más hermosas y significativas de Jesús, resalta el hecho de que él no tenía miedo a entrar en contacto con las personas. Miren, durante su vida él tocó, él abrazó, él impuso sus manos a los demás como signo de cercanía, de misericordia. Jesús nunca dudó en imponer sus manos, especialmente a aquellos que se acercaban a Él a pedir ayuda o milagros. Y lo hacía con mucho respeto porque hoy en día mucha gente puede tocar, pero no lo hace con respeto, con reverencia hacia la otra persona. Y es algo que Jesús nos enseña, es tocar al otro con amor, con caridad. Jesús tocó al ciego de nacimiento, tocó al leproso, tocó a la hemorroísa, tocó a muchos hombres y mujeres que confiaban en que sus manos los sanarían, al igual que el Maestro. Santo Domingo también fue un hombre que no dudó en palpar con sus manos al pobre, al necesitado, al moribundo, al enfermo, al despreciado, al rechazado. A sus manos y todo su ser entraron en contacto con la pobreza, el hambre, el miedo, la angustia, la desesperación, la desesperanza, y se dejó tocar por ellas. Entonces seremos capaces de dejarnos tocar por las necesidades de los demás.
y seremos capaces de tocar a aquellos que más necesitan. El sentido del tacto, como el de la vista y el oído, tienen también su sentido simbólico. Tocar y dejarse tocar simbolizan igualmente el dejarse cuestionar, el dejarse interpelar. Así como Santo Domingo no tuvo miedo a extender sus manos para ayudar, tampoco lo tuvo para dejarse tocar por la realidad por la que se estaba pasando, y ahora nos invita a nosotros, como te dije hace un momento, que toquemos y nos dejemos tocar. Así es que abraza a tu hijo, a tu esposa, dale un beso a ese hijo mayor que hace mucho que no le das un beso. Dale un abrazo a aquel que más lo necesita. Y ahora pasemos al gusto. El gusto es degustar los buenos sabores. Bueno, el día de hoy no nos vamos a enfocar tanto a degustar los buenos sabores, pero creo que también en eso podemos encontrar a Dios en la comida. Pero el día de hoy, Santo Domingo usa el gusto de una forma diferente. Todo lo que hasta aquí hemos dicho de Santo Domingo encuentra su fundamento en el sentido del gusto. Nos preguntaremos por qué. Porque la vocación de Santo Domingo como sacerdote, predicador y fundador nace en su gusto por la palabra de Dios. Supo degustar la palabra de Dios. Él fue un hombre de fe que se deleitaba profundamente con la Sagrada Escritura. Es esa palabra su alimento y su fortaleza. Sin ella Santo Domingo hubiera sido un hombre caritativo más, pero nada más caritativo. Pero como supo degustarla fue más allá de la caridad, porque fue el Evangelio el que le dio sentido a su existencia. Él descubre su misión en la necesidad de llevar la palabra de Dios a todos, porque supo degustarla, supo saborearla y quería acercársela especialmente a los excluidos, a los desorientados. Quiso ser la voz del Señor que da aliento y esperanza, que corrige y que guía, que ilumina y que acompaña. Santo Domingo entendió muy bien que esa palabra de Dios que él gusta y degusta no es solo para él, es para darla a todos los demás. Y no quiso quedarse en una actitud pues egoísta, sino que él deseó la santidad para todos. Santo Domingo, con su predicación, lleva el alimento de la palabra a los más pobres, a todos los hombres y mujeres de su tiempo y de nuestro tiempo. Su voz es una expresión de lo que él ha degustado en la contemplación, en la oración, el estudio y la fraternidad. Hermanos y hermanas, creo que el día de hoy todos podemos usar nuestros sentidos de una forma más adecuada. No solamente oler por oler, o oír por oír, o tocar por tocar, o mirar por mirar, o escuchar por escuchar. Creo que nuestros sentidos, saber o aprender a usar nuestros sentidos pueden enriquecer nuestra vida. Y esto es lo que nos enseña el día de hoy Santo Domingo de Guzmán o Santo Domingo Presbítero. Hermanos y hermanas, feliz fiesta de nuestro Padre Santo Domingo. Que todos tengan un excelente día. Que el Señor te bendiga y te guarde, te muestre su rostro y tenga misericordia de ti. Te mire benignamente y te conceda la paz, y que el Señor Todopoderoso te bendiga ahora y siempre, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y finalmente quiero pedirles su ayuda, que se inscriban en el canal de YouTube, que está como Fray José Luis Peralta Andrade. Yo les mandaré el link. Por favor, compártanlo. Si saben que otras personas tienen su cuenta en YouTube, pues invítenlos para que se inscriban y así empecemos a crecer de nuevo en ese canal. Desgraciadamente perdimos el otro, ya éramos casi cerca de 1300 personas, pero bueno, esto no es para monetizar ni nada de eso, es simple y sencillamente para seguirles acompañando espiritualmente, y por eso les pido su apoyo. Bueno, que Dios los bendiga, les mandaré el link y ojalá puedan inscribirse este día.